Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que estén listos para sumergirse en una historia que ha estado generando muchísima conversación y especulación en los últimos tiempos. Hoy vamos a hablar de algo que ha puesto a muchos de nosotros con la intriga a flor de piel, Hande y Kerem, y ese supuesto viaje secreto a Rusia que todos están comentando. ¿Será cierto? ¿Qué esconden estos dos queridos actores? Pues quédense conmigo porque vamos a desentrañar todos los detalles y a especular juntos sobre lo que podría estar sucediendo. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante misterio, recuerden que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Simplemente hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo, y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, chismes y análisis sobre sus celebridades favoritas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí vamos a lo que nos trajo aquí. El título de hoy ya lo dice todo, Hande y Kerem en Rusia, el viaje secreto que todos comentan. Para quienes no estén tan al día, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional. Sus carreras han despegado a alturas vertiginosas, especialmente después de protagonizar juntos la exitosa serie Sen Kalkam, o Tekel del amor como la conocemos en algunos países. La química entre ellos en pantalla fue tan palpable, tan eléctrica, que no pasó mucho tiempo antes de que los rumores de un romance en la vida real comenzaran a circular como pólvora. Y para ser honestos, a muchos de nosotros nos encantaba la idea. La pareja que conquistó el corazón de millones con su carisma y talento, se convirtió en un verdadero fenómeno. Sin embargo, y aquí es donde entra la intriga, a pesar de haber compartido tantas escenas románticas y haber sido vistos juntos en numerosas ocasiones, tanto Hande como Kerem siempre han sido bastante reservados sobre su vida privada. Han sido cuidadosos, pero al mismo tiempo, su conexión era tan fuerte que era difícil imaginar que fuera puramente profesional. A lo largo de los años han habido altibajos, confirmaciones no oficiales, y momentos que alimentaron las esperanzas de sus fans. Pero lo que ha desatado esta ola de comentarios recientemente es la supuesta escapada de Hande y Kerem a Rusia. Los rumores comenzaron a esparcirse como un reguero de pólvora a través de las redes sociales, principalmente en plataformas como Twitter, Instagram y los foros dedicados a fans de la pareja. Se habla de que ambos habrían viajado juntos a Moscú, o quizás a San Petersburgo, en un viaje que, según se dice, no fue publicitado y se mantuvo bajo un estricto secreto. Imaginen la logística. Las especulaciones giran en torno a varios puntos clave. Por un lado, está la pregunta fundamental, ¿están Hande y Kerem juntos de nuevo? Después de un periodo en el que pareció que su relación había llegado a un punto de inflexión, esta posible reconciliación, o al menos un reencuentro significativo, ha encendido las alarmas y emocionado a sus seguidores más fervientes. El simple hecho de pensar en ellos compartiendo tiempo juntos, lejos de los focos y las cámaras turcas, en una ciudad tan icónica como Moscú, es algo que nos da material para soñar y analizar. Pero, ¿cuál es la evidencia? Aquí es donde la cosa se pone un poco más turbia, como suele suceder con este tipo de rumores. Los fanáticos, con su dedicación característica, han estado analizando cada detalle. Se habla de posibles avistamientos en aeropuertos rusos, de publicaciones sutiles en redes sociales de personas cercanas a ellos que podrían haber sido interpretadas como pistas, e incluso de coincidencias en las actividades que supuestamente estarían realizando en Rusia. Por ejemplo, algunos rumores sugieren que podrían estar visitando museos, disfrutando de la gastronomía local o, incluso más intrigante, trabajando en algún proyecto secreto. Ahora piensen conmigo, ¿qué tipo de proyecto podría llevar a Hande y Kerem juntos a Rusia? ¿Será una película, una serie de televisión, una campaña publicitaria? Rusia es un país con una industria cinematográfica y televisiva muy activa, y ambos actores tienen un alcance internacional considerable. Una colaboración allí no sería nada descabellado, especialmente si buscan expandir su mercado o trabajar en un proyecto que tenga una resonancia diferente. Por otro lado, no podemos ignorar la posibilidad de que simplemente estén disfrutando de unas vacaciones privadas. Ambos llevan vidas increíblemente ocupadas, con agendas apretadas de rodajes, eventos y compromisos. Un viaje juntos quizás para reconectar o simplemente para relajarse en un destino que ofrece un telón de fondo exótico y culturalmente rico, sería perfectamente comprensible. Rusia con su historia, su arte.
Y su arquitectura impresionante es sin duda un lugar que puede ofrecer una experiencia memorable. La pregunta clave es, ¿por qué un viaje secreto? Si estuvieran juntos y felices, ¿no sería más probable que compartieran su alegría con sus seguidores, aunque fuera de forma discreta? El secretismo añade una capa extra de misterio y nos hace preguntarnos si hay algo más detrás de todo esto. ¿Podría ser una sorpresa para sus fans? O quizás están intentando mantener su relación alejada de la presión mediática que a menudo acompaña a las parejas famosas en Turquía. Hemos visto en el pasado cómo la atención de los medios puede ser abrumadora para las celebridades, y es natural que busquen preservar su privacidad. Si esta escapada es una forma de disfrutar de su tiempo juntos sin el escrutinio constante, es algo que muchos podríamos entender. Además, analicemos la propia naturaleza de los rumores. Las redes sociales son un hervidero de especulaciones, y a veces, un hilo de información se puede exagerar o malinterpretar. Podría ser que haya habido algún indicio, alguna foto borrosa, alguna mención casual, que haya sido magnificada por los fans más apasionados. Es una posibilidad real. El deseo de ver a Hande y Kerem juntos es tan fuerte que a veces la esperanza puede llevar a interpretar pequeñas coincidencias como confirmaciones. Sin embargo, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que haya algo de verdad. Los fans son increíblemente observadores, y a menudo detectan detalles que otros pasan por alto. Si múltiples fuentes o indicios apuntan en la misma dirección, es lógico que la conversación se intensifique. Pensando en la dinámica de su posible relación, después de su separación, se decía que habían mantenido una amistad, o al menos una relación cordial. Si este viaje representa un acercamiento, ya sea personal o profesional, podría ser un paso muy importante. Rusia, como un escenario neutral y diferente, podría ser el lugar perfecto para que se reevalúen las cosas, o simplemente para que disfruten de la compañía mutua en un ambiente relajado. Y si hablamos de la influencia de Rusia en el mundo del entretenimiento, no olvidemos que ha sido escenario de rodajes de películas importantes y que sus artistas también tienen un gran prestigio internacional. No sería sorprendente que estuvieran explorando oportunidades o simplemente disfrutando de la riqueza cultural que el país tiene para ofrecer. Moscú, con el Kremlin, la Plaza Roja, el Teatro Bolshoi, ofrece un sinfín de posibilidades para una visita memorable. San Petersburgo, con sus palacios y su aire más bohemio, también podría ser un destino tentador. Para los fans, cada pista, por pequeña que sea, se convierte en un tesoro. Se comparten capturas de pantalla, se analizan ubicaciones geográficas de publicaciones antiguas, se buscan patrones en los movimientos de sus equipos de trabajo. Es un verdadero trabajo de detective digital. Y francamente es parte de la diversión de ser fan, ¿no creen? Esa expectativa, esa emoción de intentar descifrar el próximo movimiento de tus ídolos. Hemos visto a lo largo de los años que Hande y Kerem son dos personas que valoran su privacidad, pero que al mismo tiempo son conscientes de la importancia de mantener una conexión con su base de fans. Si este viaje a Rusia es una señal de que están reavivando algo, o que están trabajando juntos en un nuevo proyecto, la noticia será sin duda bienvenida por muchos. Ahora, ¿qué podemos esperar del futuro? Si este rumor resulta ser cierto, ¿serán lo suficientemente valientes como para compartir alguna imagen o alguna declaración? ¿O continuarán manteniendo su vida privada bajo 7 llaves? Lo más probable es que, al igual que en otras ocasiones, tarde o temprano, algún detalle salga a la luz, quizás a través de una publicación accidental o una entrevista posterior. Lo que sí es seguro es que la expectativa y la curiosidad de los fans se mantienen al rojo vivo. La idea de Hande y Kerem juntos en un lugar tan intrigante como Rusia, alimentando su conexión, ya sea personal o profesional, es un guión que a muchos nos encanta imaginar. Y eso, queridos amigos, es precisamente lo que hace tan especial el mundo de las celebridades y el poder de las redes sociales. Así que, ¿cuál es su opinión sobre todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem realmente viajaron juntos a Rusia? Y si es así, ¿creen que fue por motivos personales o profesionales? Me encantaría leer sus teorías y comentarios abajo. Para resumir brevemente, hemos estado explorando el fascinante y persistente rumor sobre un viaje secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin a Rusia. Hemos analizado las posibles razones detrás de este supuesto viaje, desde una reconciliación romántica hasta un nuevo proyecto profesional, pasando por la simple necesidad de unas vacaciones privadas lejos del escrutinio público. Hemos considerado la importancia de las redes sociales en la difusión de estos rumores y cómo los fans se convierten en DT.
detectives para intentar desentrañar la verdad. A pesar de la falta de confirmación oficial, la especulación y la emoción continúan, demostrando el gran cariño y la atención que esta querida pareja recibe. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura de especulación y análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto trayéndoles estas historias. Su participación activa es lo que hace que este canal cobre vida, así que por favor, si les gustó el vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, para que todos podamos seguir debatiendo sobre este intrigante viaje a Rusia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces cuídense mucho.